O sea, el reto en un primer momento me daba un miedo que te cagas porque no solo es la responsabilidad de un programa de televisión, que al final es verdad que cuentas con un equipo, pero bueno, tú estás delante de la cámara, ¿no? Y al final, si pasa algo, pues el marrón te lo puedes comer tú. Entonces eso al principio daba yuyu. Pero es verdad, bueno, y luego lo otro que también me daba miedo es empezar a colaborar en equipo, porque yo soy acostumbrado a trabajar desde mi casa, yo solito, mis 4 paredes y tal, con mi ordenador, y ahora de repente estoy trabajando con un equipo multidisciplinar de varias decenas de personas, ¿no? Tanto en redacción, guión, como luego en producción. Y claro, eso es como... ¡Uy! Además yo soy... puede parecer que no, ¿vale? Porque soy así como muy extrovertido y tal, pero yo soy muy tímido, o sea, muy tímido en las primeras conexiones. Total, que eso me daba yuyu, pero es verdad que luego, en cuanto estás trabajando con un equipo tan grande y que, sabes, cuando hablas con ellos y cuando los ves trabajar, sabes que son cracks en cada una de sus disciplinas, pues para mí... ya es como una adaptación, o sea, del miedo estaba aquí, empiezo a trabajar con ellos y todo empieza a reducirse y al final es como que estoy muy tranquilo por el trabajo y creo que se transmite también en la pantalla, no solo por lo bien producido que está el programa, sino porque yo también estoy muy cómodo y me siento yo mismo, entonces muy guay por eso, ¿no? Porque me daba miedo al principio, pero ahora lo llevo de puta madre. Pues mira, esto fue que yo me mudé a vivir a España a finales de diciembre del año pasado, de 2022, no sé en qué año vivo. Y entonces, o sea, no venía pensando que iba a haber ningún proyecto, o sea, yo venía pues a seguir escribiendo sobre Estados Unidos, tecnología y tal, que es lo que más me gusta. Entonces, de repente me voy de Nochevieja, salgo de fiesta, voy ya medio resacoso a Madrid y el lunes, ya un poco más recuperado, llego a Neutral, que era mi primer día de redacción, o sea, ya era como trabajar horario pues de 10 a 7 de la tarde. Entonces me dice Ana, oye, vente un momento a la cafetería que tenemos que hablar. Y yo, vale, venga, va. Imaginaba pues hablar del nuevo curso, a ver qué vamos a hacer, yo estando en España. Y entonces me dice, bueno, que sepas que nos han dado un programa en La Sexta y lo vas a presentar tú. Y es como... ¿Sabes? Es que se te pone blanco alrededor de los ojos, no sabes muy bien qué está pasando. Y entonces, al principio es... no sé qué pensar, si estar emocionado o estar cagado de miedo, y luego ya las preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque yo sabía que había algunos proyectos que se estaban proponiendo, pero no tenía ni idea, y me dijo, catástrofes. Y entonces ya ahí surgen 17.000 preguntas más, y es cuando empieza un proceso creativo muy guay de conversación con todo el equipo, de a ver por dónde tiramos, qué lenguaje vamos a hacer, qué programas vamos a hacer, qué entrevistas vamos a hacer, vamos a viajar, vamos a hacerlo desde un plató, ¿sabes? Entonces, todo ese proceso que yo no me lo esperaba, fue la leche. Sí, porque claro, cuando yo estoy en Twitch es como ahora, ¿no? Que estamos hablando, tú me haces una pregunta y yo puedo hablar durante 17 minutos, que no habría problema porque me gusta muchísimo hablar, entonces cuando estoy en Twitch es lo mismo, ¿no? Yo me pongo a hablar de las cosas que sé, que me he preparado y y me hacen una pregunta y ¿no? Vamos, es así desde que tengo capacidad de habla. ¿Qué pasa? Que aquí está un poco más guionizado, pero también hay improvisación. Entonces, por ejemplo, en el programa no hay teleprompter, ¿no? Pero tampoco es como que me puedo hablar muchísimo. De hecho, tiene que estar mucho más concentrado porque la tele es a mucha caña. ¿Qué pasa? Eso, pues quizá no me da la libertad de sentirme más en mi propia persona en algunos casos, ¿no? Pero lo que ha conseguido el trabajo de los primeros episodios que grabamos es que al final cada vez estaba más cómodo, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha permitido sentirme más yo mismo, pero al mismo tiempo también adaptarme a los tiempos de la televisión, que son un poco diferentes. Yo, vamos, ni si me pasé por la cabeza decir que no. Y además que Ana me habría matado, o sea, era imposible decir que no. No, eso, vamos, es que sea por descontar. Además, es una oportunidad profesional espectacular. O sea, el que más sorprenda... creo que Tsunami. Creo que Tsunami va a sorprender mucho porque de la posibilidad de que ocurra, de que ya ha ocurrido en el pasado y las consecuencias que tuvo en el pasado. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Es escucharlo de primera mano por parte de gente que sabe, y no solo de científicos, sino luego aparte también gente que lo ha vivido. María Belón, por ejemplo, que lo vivió, hemos visto muchos la película de Lo Imposible, pero que te lo cuente ella es increíble. Y luego también ver cómo hay gente pues, de protección civil que te dice no estamos preparados, ¿no? Al menos Cádiz no está preparada. Yo creo que ciberataque va a asustar más me quedo entre dos. O sea, creo que Superbacteria por un lado, porque es como la pandemia silenciosa que le llaman los expertos, porque está pasando y no se habla lo suficiente de ello. Parece que estemos tan aburridos ya de escuchar pandemia, que no queremos volver a hablar de otra, pero o sea, las bacterias resistentes a los antibióticos son una realidad. Entonces,
el hecho de que no lo veas creo que da bastante miedo, ¿no? Y el hecho de que esté siendo un problema montante. Y luego lo segundo diría ciberataque, porque todos tenemos un dispositivo móvil en el bolsillo, todos tenemos un ordenador en casa o en el trabajo, y hay gente que lo ha sufrido. Hay mucha gente que seguro que va a ver el programa de ciberataque y va a decir, bueno, mi empresa estuvo cerrada 3 días porque tuvimos un ransomware, ¿no? Que ya lo explicamos en el programa. Entonces, ver que eso se puede propagar, que puede ser un cibercolapso, pues creo que la gente va a tener bastante miedo, pero por lo menos nosotros les vamos a ofrecer ese factor más tranquilizador de entrevistar a la gente que sabe, de saber cuáles son los protocolos que tienen que seguir y sobre todo decirle a la ciudadanía cómo puedes estar tú preparado también. Claro. O sea, el debate del alarmismo y de lo sensacionalista y tal ha sido constante en el programa, y mientras planteábamos el gabinete de crisis. Lo que siempre teníamos que tener en cuenta, en opinión de los que estábamos trabajando en ello, es, vale, vamos a tener un factor de entretenimiento, porque primero tenemos que conseguir que la gente vea el programa, porque o sea, al final una labor del periodista, vale, es comunicar, pero si no te lee la gente, ¿qué estás comunicando? ¿A quién se lo estás comunicando? Entonces, vamos a valorar este aspecto del entretenimiento, que va a tener pues ciertas características, porque son catástrofes, que la gente va a pensar que son alarmistas, y en cierta medida lo son, es una alarma, ¿no? Es decir, oye, hay que estar preparado para esto, oye, instituciones, hay que ponerse las pilas. Entonces, eso lo vas a tener, pero hay que balancearlo siempre con el rigor periodístico, el rigor científico. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Vamos a hablar con los mejores y vamos a comunicarlo de la mejor forma posible, ¿no? Explicando las cosas desde la base, que la gente lo entienda y que se pueda concienciar al respecto, y sobre todo que pueda seguir la información conforme vaya saliendo más adelante, si es que termina pasando alguna de estas cosas, o que se vayan desarrollando con el tiempo, porque sequía y superbacterias es cosas que van desarrollándose con el tiempo. Entonces, ese es el equilibrio que hemos intentado cumplir, y me parece que está bien hecho, ¿no? En ese sentido. Al menos yo estoy tranquilo en ese sentido, ya la audiencia decidirá por su parte, pero creo que es importante destacar eso, ¿no? Que hay un poco de clickbait en decirle a la audiencia tal, alarmismo. Bueno, pues es que son catástrofes, ¿no? Pero es importantísimo que la gente vea qué es lo que está pasando y qué es lo que nos dicen los expertos al respecto. Vale, pasa algo, que hay catástrofes o cosas desastres de estas características que yo no conocía en tanta profundidad. Y hay muchos sobre los que yo tenía mitos, ¿no? Que al final no se cumplen, porque los expertos me dicen, no, ¿qué dices, tío? ¿Estás tonto? Que eso no es así. Entonces, claro, hay muchas cosas que ahora estoy más tranquilo, porque me han dicho los expertos, tío, que no, que esto lo has visto en una película y estás equivocado. Además, como hemos visto tantas películas de catástrofe que se inventan las cosas, pues luego parece que realmente estemos al punto del descalabro, ¿no? Y estemos a punto de extinguirnos toda la humanidad. Entonces, eso me ha tranquilizado, pero por otro lado hay otras cosas que he visto que las instituciones y los protocolos existentes no están al nivel que, por lo que dicen los expertos y por lo que veo yo como espectador también de toda esta historia, pues veo que podríamos estar más preparados. Entonces eso sí que me da un poco más de yuyu. Mira, por ejemplo, en María Belón, por supuesto, ¿no? que vivió el tsunami en Asia, pero en sudeste asiático, pero luego también en superbacterias, por ejemplo, entrevistamos a una persona que pasó por una superbacteria y el tratamiento por el que pasó. Y a mí lo que más me parece importante de todo, que es una palabra que los periodistas tienen tatuada, o al menos creo que deberían tener tatuada, que es la empatía. Siempre que tengas empatía emocional con la persona a la que estás entrevistando, lo demás va a salir solo. O sea, es una preocupación honesta por lo que le ha ocurrido, una preocupación comunicativa por conseguir tú como periodista que esa cosa que le ha pasado la transmita de la mejor forma posible y que luego el espectador la entienda, porque si no estamos perdiendo nuestro desempeño, ya no sirve de nada. Y luego la empatía emocional, en realidad sí, iba a decir empatía humana, ¿no? O humanizar siempre a la persona que tienes delante para que no lo conviertas en una marioneta, ¿no? No quieres convertir a alguien en un objeto maltratado de tu película. Entonces, en este caso, yo creo que esa empatía a tres bandas es importantísima. Primero, para que el entrevistado se sienta cómodo contándote su historia, y segundo, con la responsabilidad que tienes tú de mostrar luego su historia. No, yo creo, o sea, ¿sabes por qué? Pero porque como a mí me gusta mucho la tecnología y llevo muchos años escribiendo al respecto, ¿no? Y me flipan los videojuegos. O sea, era como muy fácil imaginarme, porque esto es una mesa blanca, ¿sabes? Que yo no estoy viendo nada en tiempo real, entonces estoy actuando. Entonces, ver eso, o sea, tener todo ese bagaje tecnológico, que es verdad que yo no soy ingeniero y nada por el estilo, pero haber interactuado con tantos dispositivos a lo largo de mi vida, y yo he sido un gamer desde muy pequeñito, pues es como que no me ha supuesto tanta dificultad. O sea, me suponía más dificultad aprenderme lo que me tenía que decir porque no había teleprompter que luego interactuar, ¿no? Pero tengo muchas ganas de que veáis los episodios
episodios enteros todos porque hay interacciones muy, muy chulas y sobre todo espectaculares, porque la gente que tenemos en 3D es que lo han petado. Sobre todo Carlos, un compañero que se llama Carlos, que es que, o sea, es increíble las cosas que hacía. Nos hemos guardado varias, porque el proceso inicial teníamos como claros, creo que eran como 4 episodios, o sea, había 2 que estaban en duda, porque teníamos como varias opciones. Entonces, en el proceso inicial, enero, febrero, antes de que nos pusiéramos a grabar, entrevistamos a muchos expertos distintos para saber, oye, ¿cuántas probabilidades hay de que pase esto? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿A cuánta gente puede afectar? ¿Dónde puede afectar? Entonces, sabiendo eso, pues hicimos un equilibrio a ver qué es lo que nos interesaba más y hemos descartado algunos problemas que nos gustaría muchísimo atajar en una segunda temporada. Además, es que hay alguno tremendo.